¿Por qué hay unos fallos que no hacen sentido? ¿Qué pasa por la mente de un fiscal? ¿Cuán frustrante es para un fiscal llevar un caso cuando siente que tal vez no tiene una investigación bien hecha? Cuando se toman las cosas a la ligera, cuando no se siguen las instrucciones del fiscal, muchas veces ese caso puede sufrir un tutazo, como decimos, y puede caerse en el tribunal. ¿Existe el crimen perfecto? Yo puedo saber y tener determinado quiénes son los sospechosos de esto, aquello y lo otro, de asesinato, Y o no lo lo que puedes sea, probar. pero como no lo puedo probar, pues obviamente entonces hicieron las cosas bien si yo no lo puedo probar, supieron cómo manejarlo. En las noticias hay un video de una persona rompiéndole los cristales y agrediendo a otra. Y todo no se somete en cargo. El Ministerio Público, Justicia, no sometió. Y entonces pelan al Ministerio Público y dicen, mira, ahí está grabado, está ahí, mira cómo le está dando el pescozón a esa muchacha. Yo fui a cubrir un caso menos grave de Jonathan Rosario, entiendo es su nombre y me excuso si no es así, gallo de producer. Para mí, aunque ya tenga una declaración jurada, un papel de una declaración jurada no lo es todo en esta vida. Una regla 6 con un papel, con una declaración jurada, que se presente ante el juez y una identificación válida como que esta es la persona sospechosa, es suficiente. Y el abogado o la abogada de defensa, cuando me toca a mí ir allá, tú no puedes contrainterrogar un papel. Ya se acabó el evento. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de El Expediente por Veo PR. Les invito, como siempre, a suscribirse a este canal de YouTube, darle a la campanita para todo el contenido que tenemos para ustedes. Hoy hay un expediente bien especial y diferente porque estamos haciéndolo por los cientos y cientos y cientos de comentarios que nos hacen ustedes en general de cómo se trabajan los casos en Puerto Rico, si existe el crimen perfecto, por qué hay unos fallos que no hacen sentido, qué pasa por la mente de un fiscal que, por ejemplo, pensó que tenía una mala investigación y falló en contra un juez. Además, obviamente, en el caso por el asesinato de Gabriela Nicole Prats, el Departamento de Justicia le puso una queja o una querella en el Tribunal Supremo a uno de los que fuera fiscales de ese caso. ¿Qué quiere decir eso? ¿Afecta o no? Eso es lo que tenemos hoy para ustedes en el expediente con Silvia Hernández. Y vamos a comenzar primero que todo con nuestro amigo, el licenciado Luis Valentín, quien, como les he dicho desde un principio, vivió en carne propia, hace nada, lo que, bueno, primero fue abogado defensor, Correcto. luego fiscal, Correcto. hasta hace poco, y ahora está nuevamente, ¿verdad?, como abogado de defensa. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Silvia. Saludos para ti y para todo Puerto Rico. Esta semana hubo una querella que se le puso, ¿verdad?, al exfiscal Orlando Velázquez, el Departamento de Justicia, por haber dado unas declaraciones o expresiones, ¿verdad?, sobre el veredicto de culpabilidad de Elvia Cabrera Rivera. Antes de entrar en eso, ¿cuán frustrante es para un fiscal, ¿verdad? Por ejemplo, llevar un caso cuando siente que tal vez no tiene una investigación bien hecha, o difícil o retante? Es bien frustrante. Es bien frustrante porque el fiscal es una herramienta, Silvia, que va a trabajar de la mano con una investigación que muchas veces depende de un tercero. Si bien es cierto que el fiscal que está en la escena, que va, vamos a hablar de un caso vertical. Un caso vertical es un caso que desde que nace ese caso es de ese fiscal, y vamos a hablar, por ejemplo, de un caso vertical que el fiscal investigó en una escena, un asesinato.
Y ese fiscal va a ir a esa escena y va a trabajar con unos agentes del CIC de homicidios y va a verificar y va a salvaguardar la escena y va a verificar si hay cámaras y va a hacer entrevistas y potenciales testigos y va a hacer sus notas y va a formando, ¿verdad? Esta pieza del rompecabezas desde el inicio para poder fortalecer su caso. Pero el fiscal no todos los días va a estar investigando ese caso. Inicia un proceso de investigación y delega y da unas instrucciones, firma una supina, da unas instrucciones a ese agente, necesito que me entrevistes a este testigo, al vecino, a las cámaras, extráeme los videos, que vaya a la división correcta, que tengamos esas firmas para que esa cadena de custodia esté, que ese testigo que dio ese video esté disponible en su día. Pero eso, el fiscal da esa instrucción. Si posterior a eso la instrucción no se concretiza, hay muchos problemas porque eventualmente si el caso ya está bastante maduro, pues vamos a proceder a someter el caso. Y muchas veces esa investigación puede tomar muchos meses, mucho tiempo. Hay que ver, hay delitos que no prescriben. De ordinario, a los 5 años ya el delito puede prescribir. Entonces, uno va en contra del reloj para que esa investigación sea lo más perfecta posible para poder presentar un caso sólido. Y contestando tu pregunta, cuando esa investigación adolece, ¿verdad? De una investigación fina, de una investigación apropiada, cuando se toman las cosas a la ligera, cuando no se siguen las instrucciones del fiscal, muchas veces ese caso puede sufrir un tutazo, como decimos, y puede caerse en el tribunal. Realmente, yo creo que en todo, no sé si es igual cuando seas abogado o cuando seas fiscal. Por ejemplo, hay ciertos casos que yo trabajo que me tocan más porque tal vez pues, es una madre que perdió un hijo o una hija o, o es una circunstancia que vivió alguien que yo conozco y me hace identificarme. Realmente eh, han habido momentos en que como fiscal tal vez usted se ha identificado más con un caso y lo sufre más que tal vez pues, otro que Claro que sí. Lo que sucede es que la naturaleza del delito también tiene mucho que ver con lo que sucede en el aspecto humano. ¿Por qué? Porque estas víctimas, hay delitos que son bien antipáticos. Y a pesar de que yo no trabajé en la unidad de violencia doméstica y maltrato de menores y de agresión sexual, ujú, no, eso es sí, horrible. sí conozco muchas compañeras, por lo menos en mi jurisdicción, que trabajaban bien de cerca y mi respeto Ujú, en ese momento, ¿verdad? sí, Porque son casos muy, muy, muy complejos. y cubrirlos también. Cubrirlos es bien complejo. Horrible. Ver la prueba, ver ese trasfondo de la preparación previa Ujú. que conlleva muchos meses. Esas entrevistas es otra cosa. Y uno, ¿verdad? Pues sigue siendo un ser humano. Uno, pues, se pone también en el lugar de la víctima y es bien fuerte. También cuando son delitos antipáticos que le pueden tocar a cualquier persona, un conductor ebrio, pues también uno se lo lleva porque le puede pasar a mi mamá, a mi papá, a mi esposa, me puede pasar a mí, te puede pasar a ti, porque cuando uno bebe y decide conducir, uno decide conducir, pues pasan ciertas cosas que uno puede decir, pues mira, tengo que llevar esto hasta lo último porque una persona falleció y uno se identifica cuando está en el proceso de entrevistar y nada de lo que uno haga, la realidad nada de lo que uno haga como fiscal ganando el caso y concediéndole 1000 años de cárcel va a devolver a esa persona. Así que también es una responsabilidad. Martín, Ujú, no voy a entrar en, ¿verdad? ujú. Voy a mencionarlo, pero obviamente en algún momento estaremos abriendo el expediente de archivo, ¿verdad? Del caso de Justin Santos y vamos a tener, lógicamente, si Dios quiere, al fiscal Luis Valentín. Digo, ex fiscal Luis Valentín, pero entró en ese caso y fue un caso fuerte. No, no es que quiera entrar de lleno, Ujú, pero mucha gente, por lo menos a mí me pasa hubo un fallo hace, ¿verdad? Unas semanas atrás, ujú. 2 semanas atrás, que fue la misma acusación a Mayra Nevares Torres, sacando, ¿verdad? Pues lo que eran los animales, fue el caso Ruti Trenches Chávez, que trabajó el licenciado, ¿verdad? En Castro, los fiscales Juan Mencachi, Marcos Algarín y Yerbolini, y pues fue un juicio largo,
donde hubo prueba técnica, hubo ¿verdad? Gente testificando, etcétera, pero el juez entendió que había probado unos, ¿verdad? Que probaron unos casos específicamente bajo la ley 22, pero los dos más fuertes que eran, pues causar la muerte manejando en estado de embriaguez, que son 15 años de cárcel, en este caso eran dos personas que fallecieron, pues que no. Ujú. ¿Cómo se digiere eso? Porque sí ustedes lograron la convicción, pero Correcto. ustedes también les pusieron un balde de agua fría porque pues la juez en ese momento no metió a la cárcel a Mayra Nevares Torres, ustedes tuvieron que lucharlo. Correcto. Antes de contestarte tu pregunta, yo quiero felicitar a todos los compañeros, tanto la defensa como el Ministerio Público. Creo que hicieron un excelente trabajo de litigio y lo que pude ver de altura. Ujú. Dicho eso, no podemos pasar por alto que el artículo 7.06, que fue el que el juez en ese caso particularmente encuentra no culpable, es el artículo donde la pena es mayor, es la de 15 años, y es la pena que no, que es fijo, que no conlleva ningún otro de pena alternativa. Eh, y Gracias al caso que usted trajo. desde mi punto de vista, tiene mucho que ver, Ujú, ahí tengo que decirlo, con lo que pasó en el caso de ujú. Justin, porque, y esto es muy cierto, este caso, posterior a la convicción de la señora Mayra Nevares, el caso va al apelativo. Incluso el apelativo, luego de que nos da la razón al Ministerio Público en ese momento, también la defensa utilizó los recursos procesales y, mediante un certiorari, van al Tribunal Supremo, no se acoge el auto, que no es otra cosa que confirmar, ¿verdad? Lo que ya se había resuelto. Y lo que se había resuelto es que el lenguaje, el espíritu de la ley, el texto de la ley es claro y que ese tipo de delito no conlleva una pena alternativa distinta a la cárcel. Punto. Ujú, ujú. Como este caso se está viendo posteriormente, y si lo vamos a analizar con el mayor de los respetos, tal vez el juez No la quería meter presa. probablemente Punto. no habiendo una pena alternativa, ¿verdad? Y esto lo digo con mucho respeto, porque los elementos, fíjate que lo que llama particularmente la atención es que el artículo 7.02 la encontró culpable, que es un menos Claro. grave, que es conducir, ¿verdad? Un vehículo de motor, hacerlo funcionar en estado de embriaguez. Hubo culpabilidad en eso, pero no culpabilidad en el 706, que es luego del accidente causar una muerte. Pero en el 5.07, que aquí es negligente y temerariamente, sí. O sea que hay una serie de delitos. Con relación al artículo de la ley 154, no voy a entrar. No, Entiendo bueno. que no, realmente no. Y uno, por lo menos yo como ¿verdad? Fanático de esto, no entendía que no iba a haber convicción por esos delitos. Pero sí me sorprendió el 7.06 y entiendo que pues no quiso, o a lo mejor quiso que se beneficiara de una pena, ¿Y ¿verdad? cómo, En y cómo, probatoria. muy personal, me voy a ir personal un poquito. ¿Cómo uno le explica eso? Yo sé, yo fui testigo de cómo ustedes manejaron con una, ¿verdad? La madre de la víctima, en el caso que estamos hablando, amiga mía, y lo que sufrieron todos. Pero, ¿cómo se maneja eso de tú decirle a una familia que está buscando justicia, que ha sido vocal, que ha sido pública, pues que ustedes entienden que se probó ¿verdad? Su caso más allá de duda razonable y de momento pasa eso y pues no es lo que tú esperas. Y pasa muchas veces, Silvia, y la realidad del caso es que el juez, la persona que se pone la toga, él o la jueza, son abogados igual. La Ujú, defensa son abogados, los fiscales son abogados, ujú. y puede haber una interpretación del derecho. El derecho es maravilloso y puede haber una oportunidad donde una persona lo vea blanco y la otra persona lo vea gris clarito y tal vez otro lo vea un poquito más oscuro y es perfectamente válido en la interpretación. Ahí tiene que ver mucho en la filosofía del derecho y demás. Y eso pues se respeta. Yo respeto mucho las decisiones de los jueces, pero tengo que decirlo aquí, no estoy de acuerdo. El hecho de que tú respetes la decisión de un juez, no Claro. necesariamente estás de acuerdo con la Ujú, decisión de un ujú, juez. ujú. Pero la realidad del caso es que sí hubo una convicción en otros delitos que puedes gozar de, ¿verdad? De una sentencia suspendida, una probatoria si cumple, y hay que esperar a que llegue ese informe. Pero quiero contestar tu pregunta. ¿Cómo uno le explica a estos familiares
es bien difícil y ahí es en donde hay otra parte que el público no ve. La función del fiscal tiene que ser conocer el derecho, litigar bien un caso, seguir preparándose para otros casos en sala, atender las escenas, lograrle el acceso a la justicia y luego de eso explicarle a estos familiares qué sucedió en Arroyo y Dar la Habichuela de una cara. manera que puedan entender y esa parte de el cargo, ¿verdad? Pues es bien tediosa, es bien cuesta arriba, es bien difícil y lo viví. Tú estuviste bien presente. Hay Ujú. veces que hacerle entender a una persona, nosotros que Ok. somos los conocedores del derecho, a veces no entendemos decisiones. Claro. Imagínate cuán difícil a una persona que no vive de esto día a día y no estudió esto. Eh, Voy a hacer un giro. Suscríbase a Veo PR, dele la campanita para todo el contenido que tenemos en nuestro canal. Ahora mismo aquí hay varios capítulos del expediente, algunos de estos también con el licenciado Valentín, de casos bien sonados. Eh, Trabajando los próximos casos de expediente que vamos a estar abriendo, así es que manténgase pendiente. Estamos escuchando y leyendo sus comentarios. ¿Existe el crimen perfecto? Hay muchas filosofías. El crimen perfecto pudiera decirse que es el que nunca se radicó y no hubo una convicción. Yo entiendo que no hay crimen perfecto como tal, pero lo cierto es que ¿Por qué hay, no hay crimen perfecto como tal? porque O sea, yo puedo saber, se me ocurre un caso que no voy a mencionar ahora mismo. Yo puedo saber y tener determinado quiénes son los sospechosos de esto, aquello y lo otro, de asesinato y o no lo lo que puedes probar. sea, pero como no lo puedo probar, pues obviamente entonces hicieron las cosas bien si yo no lo puedo probar, supieron cómo manejarlo. Lo que sucede es que para probar un caso más allá de duda razonable, que es el quantum que exige nuestro ordenamiento jurídico, es más complejo. Pasa muchas veces, te voy a dar un ejemplo, pasa muchas veces que en las noticias hay un video de una persona rompiéndole los cristales y agrediendo a otra. Y todo no se somete en cargo. El Ministerio Público, Justicia no sometió. Y entonces pelan al Ministerio Público y dicen, mira, ahí está grabado, está ahí, mira cómo le está dando el pescozón a esa muchacha. ¿Qué sucede? No tienes un testigo, el video de por sí solo no entra. Entonces ahí es en donde viene, cuando digo no entra en evidencia. Para que un video entre en evidencia es un poquito más complejo. Tiene que haber una autenticidad de ese video, una persona que declare previamente y es un poquito más técnico. A lo mejor pudiera una persona decir, bueno, pero no debería ser así, ya está grabado, ya está ahí, quedó retratado. Vamos a radicarle y le damos la multa y los 6 meses o lo que sea que conlleve la pena, pero eso atenta también contra el debido proceso, ¿verdad? Que es una garantía constitucional y hay que hacer un balance. Crimen perfecto yo entiendo que no existe por muchas razones. Por ejemplo, el asesinato no prescribe en Puerto Rico. Mm. Eso es lo máximo. También hay una división, ¿verdad?, de crímenes mayores en Puerto Rico que puede seguir investigando un caso que a pesar de los cold cases que llaman, que ya está frío porque ya no han pasado 2, 3, 4 años Sí, como el y de se San puede, Juan Park, la y masacre se de la madre puede embarazada y sus reabrir. 2 hijos, la de San Juan Park, dar Por un ejemplo. supuesto, por Ujú. supuesto. El Ministerio Público también puede hacer asignaciones de casos para X o Y caso específico de una investigación prolongada que no necesariamente repercute en la erradicación inmediata, pero sí en el esclarecimiento. Muchas veces ese fiscal que hace la investigación ya tiene todo el contexto, pero faltan piezas claves. ¿Por qué? Porque murió un testigo importante, Ujú. puede pasar, o porque un testigo está O desaparecido, botaron una pieza de evidencia. pasó algo, o un Ujú. celular ya no apareció, y eso puede pasar, pero eso no lo hace un crimen perfecto. Crimen perfecto, la perfección no puede conllevar maldad desde mi punto de vista, y cuando hay un crimen, pues evidentemente hay maldad, y yo entiendo que el crimen perfecto, si lo pones en el papel, pues es aquel que no se radicó y pues ese malhechor salió con la suya. Pero siempre debe haber un causa y efecto. Pero no podemos perder de perspectiva que hay unas garantías. No se puede Ujú. procesar por procesar. No se puede procesar porque por analogía, porque yo creo, porque me Exacto. parece un malandrín. No, eso no. Hay que darle unas garantías constitucionales a esta persona sospechosa, imputada o acusada, dependiendo de la etapa procesal que se encuentre, ya sea en regla 6, en BP o en el juicio. Y esas garantías van a acompañarlo en todo el proceso. Y esas garantías tienen que ser que se sostenga esa acusación, esa imputación, esa alegación inicial, que se pueda probar más allá de duda razonable,
Y ciertamente puede ser con un solo testigo, pero mientras más tú puedas abonar a ese caso, más vas poniendo robusto tu caso, tu prueba, y puedes convencer ya sea a un jurado, que son 12 personas y ahora es unánime, o a un juzgador, que es bastante difícil, es bastante complejo, no es tan fácil como la gente Como uno piensa. cree. Voy a aprovechar, aunque suscríbase a BOPR, denle a la campanita. Nuestro programa El Expediente sale todos los domingos a las 6 de la tarde. También déjenos sus comentarios en la caja de comentarios, porque siempre los leemos. Esta semana que pasó, Sí, bueno, esta semana que pasó, no, terminándose la semana pasada, quiero aprovechar que estamos teniendo esta conversación más relax, sino un tema en específico, y voy a poner tal vez a correr a producción ahora mismo. Pero hay ciertas experiencias que uno entiende pueden servir para educar. La semana pasada yo fui a cubrir un caso menos grave de Jonathan Rosario, entiendo es su nombre y me excuso si no es así, Gallo de Producer. Y yo creo que usted me llamó y todo, y usted sabe, pasó una situación, pero quiero no entrar en esa situación porque ya entré en Día a Día en Telemundo, el video está aquí si usted lo quiere ver y es un caso que tengo que seguir cubriendo. Pero quiero aprovecharlo porque él hizo dentro de las expresiones que hizo, había mucho desconocimiento y a lo mejor esto puede ser una coyuntura para que la gente entienda cómo funcionan los procesos. claro que sí. Una de las cosas que él dijo era criticando el hecho de que a él no se le había permitido en regla 6, que para que ustedes sepan, ese es el primer paso, que la honorable juez que atendió el caso en regla 6 en el Tribunal de San Juan no le había permitido presentar toda la prueba que él tenía. Me refiero al caso específicamente, que entiendo es un delito menos grave, Sí. por alteración a la paz a un policía municipal, que hay un video que se fue viral, Correcto. que si se puede, voy a hacer un segundito para que lo podamos ver. ¿Que cuál es la guapería tuya, huele bicho? ¿Que cuál es la guapería tuya? Es la pregunta que te estoy haciendo. No falta de respeto. No falta de respeto. Dame bicho. No falta de respeto, dame bicho. Cállate la boca ya, cállate. Cállate, dame bicho, cállate. Están buscando que yo cometa mi tercer caso menos grave. Porque con 3 menos graves es el total de 1 grave. Si el perjudicado no viene, aunque ellos han venido con un papel, no es sólida. Su declaración no es sólida. La jueza tiene los papeles en la mano. Chente, los tiene. Su deber es, ok, ¿por qué no vino el oficial perjudicado? Porque estaba trabajando, sí, pero debió estar aquí. Para mí, aunque ya tiene una declaración jurada, un papel, una declaración jurada no lo es todo en esta vida. Esto simplemente está haciendo el comisionado de la policía con el investigador y los fiscales tratando de fabricarme un caso a mí. Los fiscales no le dieron pruebas sólidas y sostenibles a la jueza para que la jueza me contara causa a mí hoy. Ok, ahí está el video. Ese video es el que presentan los fiscales, 2 fiscales. Cristian Castro Cristian y Castro Naomi Ruiz. y Naomi Ruiz. Correcto. Explícale a la gente por qué eso es suficiente o no Claro. es suficiente, o qué es lo que la gente, que los fiscales tienen que presentar para un delito menos grave como el de Gallo de Producer Claro o que Jonathan sí, Rosario. claro que sí. Primero que todo, Silvia, yo quiero decirte a ti aquí públicamente que yo lamento mucho la experiencia. Lo poco que conozco de ti, Ajá. y eres una dama, eres una profesional de primer orden. Gracias. Igual que la compañera, ningún caballero, ningún hombre, ninguna persona tiene el derecho de tratar así, porque la Carta de Derechos de nosotros como ciudadanos dice que la dignidad del ser humano es inviolable. Así Y por es. ahí, de ahí para abajo, un montón de derechos. Así Pero que yo si lamento podemos, mucho. gracias. No, definitivamente. Si podemos educar, Claro, pues pero vamos a a esos aprovecharlo. fines, a Para esos el mal fines. rato Mira, sirva para algo. la regla 6 en Puerto Rico es una ley, es estatutaria, no hay un Ajá. derecho constitucional, una regla 6. ¿Qué es una regla 6? Una regla 6 es una vista que se da ante un magistrado, ante un juez o jueza de primera instancia, en la sala de investigaciones usualmente, para determinar si hay causa probable para arresto.
O ¿Y para por qué es eso? juicio si es No, no es para menos juicio. grave. Te voy a Ah, explicar. ok, sí, explíqueme eso, te que yo voy lo a- digo. ciertamente sí, déjame llevarlo por Ok, cómo ok. es. Mira, es causa probable para arresto si es un delito grave y causa probable para juicio si es un delito menos grave. Tienes toda la razón. Lo que pasa es que esa determinación de causa nace porque la Constitución establece que todo arresto sin una orden se presume ilegal. Punto. Eso sí está en la Constitución. Así que para salvaguardar ese derecho constitucional de esa persona sospechosa, se va ante un juez y le dice, mira juez, esta persona, lo identificas, cometió este delito. Y el juez determina. Y lo que ha dicho el Tribunal Supremo, el máximo foro, que es el último llamado a interpretar, que con una cintila de evidencia es suficiente para que el juez o la jueza determine si existen los elementos de posibilidad, no es probabilidad, Ok. si es posible. ¿Tú sabes lo que es posible en Puerto Rico? Prácticamente todo. Ok, De una hecho, cintila quiero aclarar algo también, que es escuché que a un este señor. chipito, ¿verdad? Una cintila Ok. es un hilito. Ok, para que la gente entienda, estamos hablando, señores, del caso que tiene Jonathan Rosario, gallo de Produce, y que pues la semana pasada yo fui a cubrir y pues ustedes saben lo que ocurrió, que es un delito menos grave y le estamos explicando también para aprovechar y educarlos a ustedes. O sea, lo que quiere decir es que un fiscal en esa etapa, es mi pregunta, no está obligado a presentar testigos, Voy a ir, videos, voy sentar a ir más allá, Silvia. Una regla 6 con un papel, con una declaración jurada, que se presente ante el juez y una identificación válida como que esta es la persona sospechosa, es suficiente. Y el abogado o la abogada de defensa, cuando me toca a mí ir allá, tú no puedes contrainterrogar un papel. Ya se acabó el evento. Ok. Esa determinación es del juez. Tú puedes hacer preguntas a base de la identificación, porque hay veces que hay problemas de identificación, pero el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha validado que sea suficiente la presentación de un papel, ya se acabó. Si ese papel, Un esa video. declaración jurada, claro, un video, Ok. cumple con los elementos de posibilidad, ya se acabó el evento. Vámonos a vista preliminar, una regla 23, y ahí sí hay unos señalamientos posteriores y en una vista preliminar, en caso de que sea un delito grave, en un menos grave va directamente para juicio. ¿Qué es lo que le pasa a él? Claro, Ujú. y va directamente para juicio y ahí sí ya hay un poquito de más amplitud para la defensa para pedir un descubrimiento de prueba. Ya entonces cuando se siente esa persona que declaró, que va a declarar, que hizo la declaración jurada, le tengo que mostrar la declaración jurada. Ya ahí el careo, ya no, o la litigación o la prueba del Ministerio Público, no, un poquito más allá de una cintila, porque es probable, si es probable que esos hechos, esos elementos, tienen que cumplir con los elementos del delito según lo dice el Código Penal y la regla, y que haya un nexo entre esa persona y que probablemente, ya ahí se va poniendo un poquito más robusto ese quantum de prueba para entonces ir a un proceso ya, si el delito es grave de juicio o si el delito es menos grave, para, como te había dicho, va directamente para juicio y darle todas las garantías. La pena de un delito menos grave en Puerto Rico, Como ese de alteración a la paz es importante, ¿verdad? No sé si eso, que lo escuché que él en otro foro, no cuando estaba hablando conmigo, en otro foro, pues expresó como que él tenía dos casos que es así, tiene agresión, ¿verdad? Una supuesta agresión que va para juicio a un compañero nuestro de Telemundo, más tiene que es por alegadamente haber, ¿verdad? Alterado la paz de un oficial municipal. Eso de que si tiene una tercera, entonces es un delito grave, eso es así. no. No, No, eso no. no es como las tarjetitas estas cuando tú compras en los... Eso no va aumentando, eso iría en contra del debido proceso Ok. y de la Constitución. Estos delitos se van a ver en su día en una sala superior, en el piso 11 con toda probabilidad y son delitos menos graves, pero hay que darle las garantías y son delitos que se tienen que probar más allá, igual, mismo cuanto, más allá de duda razonable. Estos delitos menos graves se ven ante un juez, no puedes escoger un jurado, a menos que sea un menos grave con pena de grave, que existen en nuestro ordenamiento Pero este no es jurídico, el pero esto no es el caso. caso. Este no es el Esto es un caso. delito que lo más que puede poner un juez son 6 meses de cárcel y una Claro. multa de hasta $500
o ambas penas a puede discreción. ser 6 meses de cárcel. Puede ser, a discreción del juez. Pero quiero retomar algo. Mira, expresarse de la manera en que se expresó también de un funcionario como una jueza del tribunal de primera, perdón, de la sala de investigaciones, altamente inapropiado y nada abona a una persona que está afrontando, ¿verdad? Con toda la presunción de inocencia que le asiste a este individuo. Uno no debe expresarse así de una dama, de una fémina, de un funcionario del tribunal. Me parece a mí también que es altamente impropio decir que la jueza se equivocó y demás. Mire, ¿qué elementos de juicio puede tener una persona para determinar de manera categórica que se equivocó? Mire, los equivocamos todos, pero este es el proceso y pues ahora vas a tener tu turno al bate y hay que continuar con la vida, ¿no? Y la realidad del caso es que me parece muy inapropiado, muy lamentable, y de verdad, y este señor, yo entiendo que es de los casos que cuando yo era fiscal, de verdad que me disfrutaba verlo, de verdad, sinceramente. Antes de irme, hablando de cuando usted era fiscal, el ex fiscal Orlando Velázquez, esta semana, la semana pasada y el domingo, se supo que el Departamento de Justicia, ellos lo confirmaron, había radicado una querella ética contra el fiscal número 5 que salió del caso contra Elvia Cabrera Rivera y Antonio Escabiles por el asesinato de Gabriela Nicole Pratt, porque hizo unas expresiones públicas en las que pues, fue el día del veredicto contra Elvia Cabrera Rivera y pues hizo unas expresiones públicas en cuanto a la investigación y que el caso era fuerte. Y el Departamento de Justicia, que ahí vamos a poner, ¿verdad?, el comunicado que ellos enviaron para que quede claro. Dice, confirmaron esa querella en el Tribunal Supremo como abogado, diciendo pues que había sido antiético, que podía afectar el otro caso, la investigación que estaba en curso. Cuando a un abogado, porque los fiscales son abogados, le ponen una querella o una queja en el Tribunal Supremo, ¿eso es público, es privado? ¿Cuál lo más breve que usted nos puede explicar, si es posible hacerlo breve? ¿Cómo es ese proceso? El proceso es público porque tú te enteras, porque eso incluso cuando el Tribunal Supremo de Puerto Rico decide sancionarte, hace una comunicación y se publica las sanciones a los abogados que están suspendidos de la abogacía, o cuando están una censura enérgica, eso se publica, eso sale en las decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y es un proceso en donde se hace un referido para una querella, donde se le está notificando al tribunal que esta persona violentó alguno de los cánones o de las reglas nuevas y tiene que poner en contexto en qué consiste esa violación y darle también, como parte del debido proceso, a este abogado, al compañero Orlando Velázquez, a que se exprese. Yo lamento mucho, yo conozco al ex fiscal Orlando Velázquez, me parece que es un fiscalazo de primer orden, dio su vida al Ministerio Público. Duele más cuando son tus propios compañeros los que te están haciendo una querella, duele muchísimo, presumo yo, ¿verdad? Pero me parece a mí que el contexto de las declaraciones del compañero se dan todavía viendo una parte del caso activa. Eso, ¿verdad? Es difícil de digerir cuando yo escuché las declaraciones del compañero. Y también hay que poner en contexto que él tuvo contacto directo con el expediente. No es lo mismo, Silvia, que yo pueda analizar un caso a base de lo que se está declarando en un tribunal o a base de mi experiencia como fiscal o como abogado y explicarle a tu público cuál es el ordenamiento y por dónde va una cosa, distinta a comunicaciones de una persona que tuvo el expediente, así que cuidado con eso. Yo estoy segurísimo que él se va a defender y va a poder plantear, ¿verdad?, el alcance de esas declaraciones o de la intención. Y yo lamento de verdad muchísimo porque es un compañero y cuando el gremio de la abogacía no es muy amplio y cuando hay una querella a una persona así, pues es bien lamentable. De verdad que sí, yo no tengo más palabras, pero este fue el contexto en que se dio. Presumiría yo que, ¿verdad?, las razones serían porque todavía el caso
todavía no está 100% finalizado. No. Incluso no hay una sentencia final y Mm. firme, lo que hay es una convicción, ¿verdad? Por un jurado que el mismo día que emite ese veredicto se hacen estas expresiones y todavía el caso no está sentenciado final y firme, todavía están desinsaculando en otros. Así que me parece que esos son, ¿verdad?, los fundamentos iniciales para poder hacer esta querella, que considero muy, muy triste y muy lamentable, porque pues es un compañero que dedicó su vida para representar al pueblo de Puerto Rico y eso también tiene un peso muy importante. Bueno, licenciado, gracias por Gracias a esta usted por la invitación. plática. Amigos, obviamente el lunes, ¿verdad? Mañana lunes y toda la semana, todos los casos que estén en los tribunales, incluyendo el de Anthony Escáviles, que el martes 18 continúa. Usted lo va a ver a la 1 de la tarde en vivo, en día a día por Telemundo. Suscríbase a Veo PR. Nosotros salimos en el expediente todos los domingos a las 6. Gracias por siempre conectarnos. Deje los comentarios y nos vemos en la próxima. Buenas noches.